Retomamos nuestra jornada con la última de las ponencias individuales de esta tarde, con la participación del profesor Marcos Almeida Cerrada. Tampoco para los juristas es persona desconocida, es especialista en todo lo relacionado con la administración local, con la planta local, y por eso la conveniencia o la oportunidad de que nos dé su visión sobre esta problemática de los consorcios, la gestión de servicios, el problema de la planta, el gravísimo problema de la planta municipal que ya se ha suscitado esta mañana. Él es profesor contratado doctor de la Universidad de Santiago de Compostela, discípulo de mi colega, el profesor, ahora se me va el santo, José Luis Carro. Y bueno, es de las jóvenes promesas de la Universidad Española y tiene el uso de la palabra. En principio tenemos por delante una hora, pero sin perjuicio de que después va a haber también, o él va a participar en la mesa que se va a celebrar al final de la tarde, pues podríamos aprovechar para, si hay alguna cuestión que suscite su intervención. Agradecerle también su participación. No es fácil venir a La Rioja desde el noroeste de España por problemas de comunicaciones y de intendencia, y le agradezco muy sinceramente que aceptase en su momento sin poner un mínimo reparo a su presencia aquí. Gracias, Marcos. En primer lugar, el que está agradecido de estar hoy aquí soy yo. Como siempre, al profesor Fanlo, que con su deferencia me honra invitándome a cursos, publicaciones, etcétera. En segundo lugar, agradeciéndoselo al INAP y al consorcio también por darme la oportunidad de compartir esta jornada con ustedes. Y ante todo, como premisa esencial, las dispensas. Primera dispensa. Están ustedes dispensados de prestarme atención. Soy las 4, yo entiendo que es duro. Entonces, con el único ruego de no roncar demasiado alto, un nivel moderado, suficiente. Segunda cuestión. Mi tema, a diferencia de los temas de la mañana, yo entiendo que es un tema más abstracto. Por la mañana nos ha hablado de cosas concretas, constitución, disolución, separación, adscripción, etcétera. Yo les hablo de planta local, ámbito óptimo para la prestación de servicios, ¿no? Entonces entiendo que también es una cosa más difícil de hilar y de prestar la atención. Tiene una parte buena, que yo en el fondo cuando he venido y he visto Logroño me he dado cuenta de que a lo mejor el profesor Fanlo, que es muy inteligente, era más de lo que yo pensaba. Porque hay un congreso de psicólogos y psiquiatras. Entonces yo pienso que a lo mejor mi labor en esta jornada es iniciar una terapia de grupo con ustedes. ¿Por qué los consorcios son buenos? Porque ustedes están todos los días trabajando en consorcios, haciendo las cosas bien, pero luego solo oyen críticas. Tienen al legislador persiguiéndoles para que se extingan, qué cosa más fea, ¿no? Que a uno lo quieran matar, o que se adscriban, es decir, que lo obligan a casarse con quien no quiere. Entonces, la cuestión es tratar de transmitirles también desde la academia y desde la experiencia práctica lo útiles que son y que a veces son la única solución posible a determinados problemas. Por mucho que haya cantos de sirena, y luego se lo demostraré sobre la reforma de la planta, que eso arreglaría todos los problemas, eso ya verán, les demostraré o intentaré demostrarles que no resuelve tantos problemas como nos han dicho, que por lo tanto ustedes son la única respuesta posible, mejor, peor, más difícil, menos difícil, pero la única que hay a determinados problemas. Bien, terminadas las premisas, y porque lo único que puedo hacer para que su vida sea más feliz es no hablar mucho, es decir, esto no puede ser fácil, no puede ser divertido, pero puede ser corto. Entonces vamos a intentar que sea corto. Bien. Planteamiento general. La utilidad de los consorcios. Es la forma en la que me quiero aproximar al tema. Para ello hay que partir, de cómo es la planta local, y cómo esa planta local, la que tenemos, la que tiene España, la que tiene La Rioja, incide o puede incidir en la prestación de servicios. Luego,
dentro de ese contexto, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cuáles son las fórmulas que se pueden emplear para prestar servicios públicos y cuáles son las mejores? Y por último, una idea que es, respondiendo a lo que pedía el profesor Fallo, una matriz de utilidad de los consorcios. O sea, ¿cuándo el consorcio se va a configurar como la mejor forma para la prestación de un determinado servicio? Vamos, sería como la piedra de toque para saber si yo debo consorciarme para prestar un determinado servicio público. Bien, empezando por la planta. Breve descripción de la misma y su impacto en los servicios locales. Bueno, como pueden ver, la planta local en España ha variado entre el año 2012, antes de la reforma de la LERSAL, y la actualidad, pero tampoco ha variado tanto. O sea, los municipios, como ven ustedes, se han incrementado. O sea, el legislador, la verdad, tiene sus ideas, pero la realidad tiene otras ideas. Y el número de municipios ha crecido y su crecimiento vegetativo en los próximos 5 años se prevé también positivo. Por lo tanto, la planta no encoge, crece. Después tenemos las entidades locales menores, también otras de las grandes damnificadas, supuestamente. Bueno, pues fíjense ustedes cómo están las cosas. O sea, han bajado un 0,48%. No podríamos calificar esa reforma de un éxito. Las mancomunidades, otras de las que también se les perseguía con saña para lograr su extinción, bueno, el resultado es un 5% menos. Tampoco es que uno pueda considerar que hay un gran éxito. Ojo, el dato de los consorcios. Aquí tranquilos, calma. ¿No? Porque dice 701, 555. ¡Hala! Que nos han dado a nosotros más que a nadie. No. Es que hay que leer bien. Estos datos se toman siempre del inventario del sector público local. ¿Qué ha pasado? Que sí hay consorcios que se han adscrito a comunidades autónomas, consecuencia de ello, baja en el inventario del sector público local. Por lo tanto, no tenemos una bajada tan amplia del número de consorcios, no se han extinguido. ¿Qué pasa? Que han cambiado su adscripción. En el ámbito local tenemos menos consorcios, pero ojo, solo formalmente, porque esos consorcios siguen trabajando en sus servicios públicos locales, aunque ahora digamos que tienen que someterse al ordenamiento autonómico y digamos que su administración de referencia es la comunidad autónoma, pero su vida en la prestación de los servicios sigue siendo en lo local. Para contextualizar el dato, les he puesto la gráfica del crecimiento del número de consorcios desde el año 96 hasta el 2007. Si se fijan, donde hubo un cambio importante en el número, no motivado por estas cuestiones, sino por un cambio de criterios, es en el año 2010. Fíjense, antes de que venga el legislador a decir la crisis, racionalicemos, las entidades locales ya habían tomado medidas de reducción del número de entes propios con anterioridad. Habían iniciado un proceso de pre-racionalización. Y ahí lo tienen, esa caída de 944 a 770. Ahora, como sé que ustedes quieren respuestas, van a decir, ¿y por qué? No, muy difícil. Muy difícil porque no hay una respuesta uniforme para toda España. En diferentes comunidades autónomas se aprobaron algunas legislaciones que podían complicar más o menos el funcionamiento de los consorcios. En otras empezaron con sus propios planes de actuación y se vio que algunos efectivamente no tenían actividad o se cambió la forma del consorcio por otra forma de actuación. Por lo tanto, en la LERSAL, a la hora de regular los consorcios, la primera conclusión que podríamos sacar es que se llega tarde. Todas esas medidas llegan después de que el propio ente, la propia tipología de ente, haya sufrido ya una reconversión anterior. Dato que, digamos, no es discutible, dato histórico del número de consorcios que tenemos en el momento de la entrada en vigor de la ley. Vamos a darle con esto. Planta local. Aquí no voy a repetir ya lo que han explicado esta mañana. Nuestro país es un país con una planta local complicada. Si vamos a La Rioja, por ser donde estamos, como ven, tienen cerca de un 30% de sus municipios con menos de 100 habitantes. Luego tienen una franja amplísima que alcanza el 50%, que tienen entre 101 y 2000. Y esto se reproduce, como ven, los colores azules son los colores predominantes en toda la geografía española. Hay comunidades también como Aragón, donde es más patente que hay esos micromunicipios. Bien, pues esos son los mimbres con los que tenemos que operar. Y ahora hay una serie de colegas, de profesores de universidad,
que defiende la fusión municipal. Y ya les voy a adelantar una pequeña cuestión. Se parte de la premisa de la fusión con un umbral mínimo de población de 5.000 habitantes para que los servicios sean sostenibles. Esto lo habrán oído, ¿no? Sí. Ahora díganme ustedes, ¿cuántos fusionamos en La Rioja de los de 100 habitantes para tener 5.000? ¿Y qué extensión territorial tendrá ese macromunicipio? No, está muy bien eso de fijar, con 5.000 funcionamos. Digo, pero nuestra realidad es esta. ¿Qué extensión tendría ese municipio? O sea, en La Rioja, ¿qué tendríamos? ¿El ayuntamiento de Logroño y luego el ayuntamiento de todo lo que no es Logroño? No lo sé. Pero eso es otra técnica, que luego la comentaré, que son las expansiones y las fusiones controladas, que eso es, a lo mejor alrededor de Logroño, sí que podemos deshacernos de 8, 10 o 12 municipios que se pueden absorber. Y ojo, que de novedad ninguna, porque algunos de ustedes lo recordarán, esto es una cosa que se hizo en España en los años 60. En los años 60 en España, no sé si en sus ciudades, por ejemplo en la mía, en Santiago de Compostela, todos los barrios, el barrio donde vivo yo ahora, eran antiguos municipios. Y eso fue un sistema de fusiones para la racionalización de servicios públicos bien diseñado, pero no sobre el mapa municipal completo. De todos modos me he adelantado un poco. Esto es luego mi digamos, propuesta o defensa de la racionalización de la planta. Pero para llegar a ella nos tenemos que parar a pensar una serie de cosas. Primera argumentación, primero lo que sale siempre en todos los debates, y es, claro, los municipios son ineficientes para la prestación de servicios. Los municipios son ineficaces en la gestión de las competencias que tienen. Ahora, todos ustedes están en el mundo local, ¿no? Díganme, ¿cuántos de sus ayuntamientos han pedido la exención de prestar los servicios obligatorios del artículo 26? ¿Cuántos están exentos? Saben que hay un procedimiento por el cual uno puede pedir la exención de los servicios obligatorios en función de su tramo. ¿Cuántos la han pedido? Que yo sepa, he hecho un recorrido y he encontrado 2 o 3 que han pedido exenciones, muy pocos. La mayor parte presta los servicios que le corresponden, los servicios obligatorios que le corresponden. Y fíjense que ahí está lo bueno del artículo 26 del año 85, que las cosas se hicieron bien. Porque, como sabemos, los servicios obligatorios no son iguales para todos los municipios. Hay tramos de población. Entonces, ¿los municipios son ineficaces? No son ineficaces. Hacen lo que tienen que hacer según sus dimensiones. Nosotros los podemos volver ineficaces o ineficientes de forma dogmática, de forma artificial. Imagínense que yo ahora le pongo a todos los municipios de 100 habitantes la obligación de tener una guardería local. Claro, a partir de ahí empezarán los incumplimientos. Primer problema del régimen español que la LERSA no resolvió, la diferenciación. Con la ley no se puede cambiar la planta local. Yo no puedo dejar de tener ayuntamientos de 100 habitantes, 200 y 300. Lo que sí puedo tener es una ley que regule diferentes tipos de municipios con diferentes obligaciones, incluso si modificamos la ley de haciendas locales con diferente gestión presupuestaria. Eso es lo que tengo que hacer, diferenciar. No puedo pasar y meter a todos los municipios en el mismo saco. Segundo, son ineficaces. Vale, ineficientes, no prestarían el servicio. Ya vemos que prestan los que tienen que prestar y son ineficientes. Sale muy cara la prestación de esos servicios. ¿Se podría prestar esos servicios de forma más barata? A través, por ejemplo, del recurso a la fusión, que es lo que defiende mucha gente. Bueno, primero, método. Yo, hasta ahora, en todos los trabajos científicos que he leído, científicos hechos por profesores de universidad, científicos hechos por personal de la administración local, me he encontrado con la siguiente metodología y someto a su consideración. Cuando se habla de la fusión de varios municipios, lo que se hace es sumar lo que esos municipios gastan en determinados servicios públicos y lo que ingresan. Y luego, a partir de ahí, se hacen una serie de ratios y se dice si es eficaz, ineficaz, eficiente, ineficiente. ¿Les parece correcta esa metodología? No, porque estamos partiendo de lo que gastamos actualmente, que puede ser mucho o poco, por factores externos, y no estamos analizando lo que debería ser el coste unitario del servicio, que esa es una de las pocas ideas buenas, en mi opinión, que tuvo la LERSAL. ¿Qué pasa? Que estaba mal implementado cómo diseñarlo, ¿no? Que estaba mal fijado cómo se debía establecer. Pero lo que hay que hacer, en primer lugar,
cuando debemos saber si un servicio se presta a un precio razonable, es configurar el servicio, configurar su ámbito óptimo de prestación, saber qué queremos de ese servicio y en función de eso qué precio se debería pagar. Frente a esto está ese otro sistema que nos da siempre, imagínense qué cosa más curiosa, que siempre sale ineficiencia. O sea, yo fui por letras toda la vida, pero me quedé con un poquito de matemáticas y la sospecha es que cuando todos los problemas dan el mismo resultado, es que estás haciendo algo mal en la fórmula que empleas. ¿Cuál es el problema o el error que está en la fórmula? Que presuponen que siempre que se fusionan municipios, que siempre que se integran servicios, existen economías de escala. Y eso no es cierto. Solo hay economías de escala cuando el coste de producción de una determinada cosa disminuye cuando aumento el número de unidades que produzco. Y eso no sucede en todos los servicios públicos. Es más, con las fusiones no se tiene en cuenta otro elemento muy importante, que como somos muchos de letras, nos olvidamos de las ciencias, que son los costes o economías de densidad. Es que a veces, cuando fusiono e incremento el número de población que tengo, me suben los costes. ¿Por qué? Porque tengo que prestar el mismo servicio con la misma calidad a un mayor número de personas. Imagínense, un ayuntamiento tiene un buen servicio de transporte, eficaz, eficiente. Lo fusiono con el de al lado, que no tiene. ¿Cómo va a reaccionar ese sistema de transporte? Mal, porque yo tendré que atender a más usuarios, a más rutas con esos medios. Y me va a salir una ratio negativa. Solución, pongo más autobuses y más personal. Pero ¿y eso cuál es el coste de eso? ¿Inferior al de licitar en el otro ayuntamiento un sistema de transportes? Puede ser que sí, no lo voy a discutir. Pero ¿eficaz, eficiente, incrementando las ratios de eficacia y eficiencia? No. Habrá que ver cómo se articula. Probablemente en ese ayuntamiento a lo mejor no pueda hacer un sistema integrado de transportes y no me sirve para nada la fusión, pero a lo mejor sí con las basuras, porque sí que tengo una ratio de desaprovechamiento de personal o inversiones importante. Y con esto les quiero llevar a la primera cuestión. La fusión es un todo unitario. Todos nuestros servicios se unen y todos tendrían que ser más eficientes tras la fusión. No. Cada servicio tiene su propio ámbito óptimo de prestación y tiene sus propias dinámicas. Por ejemplo, yo para prestar mi servicio de recogida de basuras me puede interesar hacerlo en el territorio A, que incluya 3 municipios, pero sin embargo el agua lo puedo tener interés de gestionarlo con otros, el transporte puedo interés de gestionarlo con un tercero. Conclusión, la racionalización, si la vemos desde el punto de vista económico, no implica la racionalización por fusión. ¿Por qué? Porque la fusión conlleva siempre el mismo resultado. La gestión diferenciada de los servicios en función de la necesidad del propio servicio es la que nos va a dar con mayor probabilidad resultados positivos. ¿Qué pasa? Que es más complejo. Solo desde el punto y hora que estudiar una fusión ya es una cosa complicada, imagínense desagregar los servicios y estudiar para cada uno de esos servicios cuál es su ámbito óptimo de prestación y su fórmula óptima de prestación. Como se imaginan, la fórmula de la fusión no deja de ser la más simplista de todas. Bueno, nos juntamos y ya vemos lo que hacemos. Bien, pues vamos a suponer que optamos por la fórmula más fácil. Vamos a suponer que optamos por fusionarnos. Bien, claro, la fusión, lógicamente, no ha tenido en España, como ustedes saben, ningún tipo de éxito. En mi comunidad autónoma ha habido 2 fusiones recientemente y ahora hay 2 versiones del asunto. Los fusionados, a nivel político, que la entienden un gran éxito, los administrados, que tienen otra opinión, no tan positiva, y las cuentas, ¿vale? Las cuentas que dicen que ni bien ni mal ni todo lo contrario, que más o menos se quedaron como estaban. Los administrados se quejan de una pérdida de calidad en la prestación de los servicios y se quejan de una pérdida de representatividad. Hay una cosa que es importante tener en cuenta.
Si nos movemos solo en los parámetros económicos, si solo nos cuenta la eficiencia del servicio, nos vamos a olvidar de uno de los factores importantes de los municipios en nuestro país, que es su vertiente política, su capacidad de representación y su capacidad de articulación del territorio. Ahora está muy de moda, hago pequeño inciso, el tema de vertebrar el territorio, el tema de evitar la desertificación, el tema de evitar la despoblación. Claro, si uno mata estructuras, destruye territorio. Porque ¿cómo llegará el agua a un determinado pueblecito? ¿Cómo llegará la carretera a un determinado pueblecito? ¿Por la planificación todo sapiente del municipio central? ¿O por la presión que ejerzan los representantes de ese pequeño núcleo de población? Les digo más, no les he traído cuadros, pero en España, además de municipios, que tenemos los 8.000, tenemos en todo el país más de 45.000 diseminados de población, es decir, núcleos de población. Mi comunidad autónoma, Galicia, es récord en el número de diseminados. Por eso se planteó en algún día que tuviésemos parroquias. ¿Por qué? Porque era la forma de lograr la extensión de los servicios públicos a los pequeños núcleos de población. O sea, no seamos ilusos. Si no hay presión política, si no hay alguien que lo pida, el servicio no llega solo. De hecho, fíjense ustedes, Santiago de Compostela, ¿lo conocen? Gran ciudad. Sí, gran ciudad. Hay una ley que lo dice, venga. ¿Tiene servicios obligatorios? ¿Cumple con sus servicios obligatorios para una ciudad de sus dimensiones? No. No hay agua potable en todos los barrios de la ciudad. Increíble, pero eso pasa en muchas ciudades de Galicia. Hay zonas donde no llegan todos los servicios. ¿Por qué? No pensemos que eso es otra falacia. Es decir, yo tengo un municipio grande, en el municipio grande, todo el territorio del municipio grande está cubierto por todos los servicios obligatorios. No. Los barrios más aislados, los de más difícil conexión, tienen todavía problemas. Hay sus asociaciones de vecinos que están presionando allí, delante del alcalde, para que se extiendan determinados servicios que no han llegado todavía. Y eso es una realidad que afecta, yo no digo a toda España, mi comunidad autónoma sí, estoy seguro de que hay muchos núcleos de población de mi comunidad autónoma que carecen de ello, pese a lo mejor estar incardinados en municipios de 20.000, de 18.000, de 30.000 habitantes. Por lo tanto, extrapolando esto aquí, ¿va a haber resistencias? Claro que sí. La gente sabe que pierde poder, pierde cuota de influencia y parte de que ya no tiene determinadas prestaciones y que si cede su cuota de presión, lo que va a llegar no va a ser por obra y gracia del Espíritu Santo mayores prestaciones, sino menor capacidad de influencia en las políticas públicas. Por lo tanto, vamos a tener unos factores políticos y sociales que se van a resistir siempre a la fusión de municipios. Y no, fíjense ustedes, yo que me suelo reunir con los representantes de los vecinos, pocas veces veo eso que sale en los manuales de es que los españoles no quieren abandonar el municipio por razones afectivas, lazos sociales con la comunidad. No sé, lo tendrán, pero todo el mundo lo que declara es que quiere cosas, ¿no? Lo de que yo quiero mucho a mi pueblo, no lo he oído nunca. Lopetegui. Pues todos somos así. Yo vivo en un pequeño núcleo que se fusionó en los años 60 al municipio de Orense y pasamos a ser pedanía y todas estas cosas, y el resultado práctico es que perdimos la carretera y el agua sigue siendo una traída privada. Eso, de los años 60. La experiencia personal tiene que ser la de aquí. No puedo venir a hablar a La Rioja, la experiencia personal en La Rioja, pero sí presumo en esto que todos los españoles tenemos unas ciertas líneas comunes, ¿no? Y eso me parece que nos unifica un poco a todos, ¿no? Por lo tanto, les digo, hay unos factores contra la fusión que van a ser resistencias siempre. Hay cosas positivas, ¿no? En el ámbito organizativo, en el ámbito financiero, pero fíjense, las fusiones en el ámbito financiero solo consiguen resultados positivos, las que se han llevado a cabo en Galicia. ¿Por qué? Porque se ha inyectado más pasta. Se han sumado los presupuestos de los dos y luego se le ha dado más dinero. Si ustedes recuerdan el artículo 13 de la Ley de Bases de Régimen Local, el nuevo sobre los convenios de fusión, ¿los tienen en la mente? No. Bueno, pues eso es
un por si acaso. Es decir, os fusionáis y tendréis los presupuestos que teníais antes como mínimo. Bueno, la premisa es que si se unen tendrán mayores ingresos, pero la propia ley ya sabe que no, y por lo tanto les da una garantía mínima, lo mismo que ya tenían. Si os fusionáis, tendréis participación en los tributos del Estado. Si se fusionan, perderán. ¿Qué dice la ley? Garantía los que teníais antes de la fusión. Y así, uno detrás de otro. Y además el propio artículo 13 desconfía de la capacidad de los municipios fusionados de prestar nuevos servicios. ¿Qué hace? Exime sine die para siempre a los municipios fusionados de prestar servicios obligatorios. Es decir, si dos municipios de 1.000 habitantes se fusionan, o de 2.000 o de 3.000, lo que sea, y llegan al nuevo tramo de servicios obligatorios, no están obligados a prestarlos ni ahora ni nunca. ¿Por qué? Porque ya se sabe que no tendrán capacidad. Fijaros, ese es el diseño legal que tenemos. ¿A qué nos lleva? Que claro, si yo inyecto más dinero, financio mejor, claro, podré hacer más cosas, pero esto con una lógica muy sencilla lleva a lo siguiente. Oiga, financie también cuando están por separado, ¿no? Porque si tiene el dinero para darlo para la prestación de servicios públicos en ayuntamientos fusionados, tendrá también el dinero para repartirlo entre los ayuntamientos que no se hayan fusionado. Digo yo, ¿no? Si el dinero está ahí. Mejore la financiación local. Por lo tanto, factores de posible tendencia positiva, sí, habrá más dinero, pero porque el Estado, la comunidad autónoma tendrán sus fondos para inyectarlo. Organizativos, esto es algo que siempre se dice. Los ayuntamientos que se fusionan tendrán una mejor estructura organizativa, reducirán costes en personal, reducirán costes en toda una serie de cosas. Ahora yo les pregunto lo siguiente. ¿Sus ayuntamientos, en caso de que se fusionasen con el de al lado, podrían cerrar las estructuras redundantes? ¿Sería viable cerrar, por ejemplo, las dos casas consistoriales? ¿Creen que eso es posible? Perfectamente. Sí. Yo le garantizo que los alcaldes que lo hagan, la siguiente vez no ganan las elecciones. Yo he vivido el caso contrario, una segregación. Nos cuesta a los dos municipios mucho más de lo que nos costaba unificar. La policía inoperante en los dos lados. Dos tenientes de alcalde, dos secretarios. Pero ahí hemos dado un cambio radical, porque yo les digo, unir no implica necesariamente ahorrar. No le voy a negar lo suyo. Separar sí implica duplicar los costes. Pero son dos cosas distintas. Si yo corto, gasto más, sin duda. Si yo uno no, ¿por qué? Porque mis vecinos van a querer que la casa municipal esté abierta para actividades culturales, para que le atienda allí el concejal. Es decir, yo no puedo prescindir del conserje, no puedo prescindir de muchas cosas. Es decir, ese ahorro que me quieren vender es ficticio, porque luego la demanda de la calidad del servicio va a ser la misma. Entonces, no tengo esos ahorros tan fáciles. Resultados, pues que uno podría ir a la fusión forzosa, no se ha atrevido nadie, lógicamente. Y aquí es el error, le digo, aquí está el error. ¿Por qué? Porque se ha planteado la fusión forzosa de máximos. Es decir, se ha planteado en un despacho un nuevo mapa municipal para España o para alguna comunidad autónoma. Con lo que les decía antes, unir los municipios pequeños. Y no se ha planteado la fusión forzosa selectiva, que era la que comentábamos antes, la que adelantaba porque el compañero lo preguntó. No hay que ser tan ambiciosos. ¿Dónde podemos conseguir esas economías de escala y de densidad? Reduciendo el número de municipios, pero de municipios al lado de otros grandes municipios. Si yo uno de 75.000 con 2, 3, 4 o 7 de 10.000, ahí voy a conseguir muchos ahorros en la prestación de los servicios públicos. Si dos de 15.000, 4 de 15.000, voy a conseguir mucho ahorro. Pero no puedo pensar en racionalizar toda la planta. Tienen que ser intervenciones selectivas, bien estudiadas. ¿Puede ser que sean forzosas? Sí, pero con unos supuestos tasados, donde yo ya sé que ahí la fusión sí va a resultar bien. Lo que ya no merece la pena ni siquiera estudiarlo es el tema de las fusiones voluntarias. O sea, eso pues no tiene exactamente. O sea, o se ordena o no. El artículo 13, como saben, con todas sus cautelas, comprometer el oro y el moro, que no pasaría nada, no se ha llevado a cabo. Y no habrá posibilidad. Las fusiones forzosas selectivas bien llevadas a cabo reducirían el número de consorcios, por ejemplo.
No, podría ser, pero yo veo que en los consorcios, por ejemplo, si pensamos en este que tenemos aquí, una fusión selectiva no produciría la extinción de este. Porque aunque alrededor de Logroño o a Logroño se agreguen 5, 10 o 15 municipios más, este consorcio todavía tiene un margen de ciento y muchísimos municipios por delante. Puede ser que alguno, pienso en mis dimensiones galaicas, sí, alguno sí, pero no muchos. En todo caso, a mí no me preocupa salvar el consorcio por salvarlo en determinado sitio. Si la gestión integral de todos los servicios, si tuviese que ser un consorcio plurifuncional, pues que se extinga por la creación de un nuevo ente, será más barato. La idea es que hay consorcios y hay un espacio para los consorcios, sin duda, para el apoyo de los pequeños municipios, para la gestión de esas actividades que a ellos les va a resultar más costosa. Y ya les digo, no a través de la fusión involuntaria no se va a lograr ningún tipo de actividad de fusión. Bien, entonces, si la fusión no es la panacea, si como mucho podríamos lograr fusiones forzosas en determinados ámbitos, grandes municipios con otros pequeños municipios al lado, donde teníamos economías de densidad y economías de escala, ¿qué hacemos? ¿Cómo prestamos conjuntamente? ¿Qué nos queda? La cooperación interadministrativa. ¿Y qué pros, contras tiene este sistema de cooperación? Bueno, el primero es fundamental frente a la fusión, es la flexibilidad, la adaptabilidad. Yo coopero para una determinada actividad contigo y coopero con el otro para otra determinada actividad. O sea, puedo escoger mi partner para cada una de ellas y mi grupo de amigos para cada tipo de actividad en función de lo que más me convenga. Fíjense, quiero subrayar también una cosa que a mí cuando leí la primera vez la ley, la LERSAL, me causó pavor. ¿Se acuerdan de esos planes económicos que exigían entre sus previsiones que si un municipio tenía una situación financiera débil tenía que presentar una propuesta de fusión con otro municipio? Eso le suena, ¿no? O sea, esto es decir, te obligo a que te cases con otro. Dime con quién te quieres casar, pónmelo en tu plan. Miren, no. Primero porque yo no quiero y segundo porque soy pobre y lo más probable es que el que quiero sea rico y me diga que no. O sea, inviable absolutamente. Aquí lo que hacemos es desde posiciones de paridad, donde tenemos intereses comunes, lograr sinergias entre quienes consideran que pueden aprovechar esas economías de escala. Y hay una cosa, el cooperar a través de diferentes instrumentos para actividades en concreto, además de aprovechar esos ahorros, permite una cosa que no se tiene normalmente en cuenta, pero sí es importante, los procesos de sobreinversión. Y esto seguro que les suena. Municipios que replican las estructuras, una al lado de la otra, una al lado de la otra. En mi tierra es tradicional el ejemplo de las piscinas municipales. Fíjense, en una comunidad autónoma con aproximadamente 5 días de sol al año, todo municipio que se precie tiene una piscina. Y ahora ustedes dirán, como, bueno, es culpa de los municipios. No. ¿De quién es culpa? De la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque como te saque una línea de subvenciones para piscinas, ¿qué haces? Piscinas, lógicamente. Bien. Si estamos unidos, vamos a participar lógicamente en las piscinas, pero tenemos que tener piscinas, pero ya no tendremos una cada uno. ¿Por qué? El problema de las piscinas no es construirlas, es mantenerlas. Entonces, ¿qué haremos? Pues sí, tenemos que tener una para esos 5 días que podemos estar allí, pero tendremos una para los 4 ayuntamientos, para los 5 ayuntamientos, para los 6, para los que sea. Luego hay otra cosa importante que tiene la cooperación. Le voy a poner otro ejemplo inverso. El tema de la piscina y de la selectividad. Pero ¿qué pasa cuando aumenta de una manera alarmante, de una manera selectiva por territorio, por comunidad autónoma, las competencias del 26? Del 26, de la escala de tal habitante, a través de las legislaciones sectoriales. Se está produciendo en muchas comunidades autónomas. En Madrid es un paradigma. O sea que poner nuevas obligaciones sin ninguna línea financiera posible.
Eso es lo que les comentaba yo al principio, que es cuando yo quiero que mis ayuntamientos... ¿Qué tengo que hacer para demostrar que mis ayuntamientos son ineficaces? Allí es la dispensa total, o sea, rebeldía, ya están declarados en rebeldía y una dispensa total y absoluta. Bueno, no he revisado los datos completamente porque siempre llevan un retraso de 2 o 3 años. Madrid está consciente el tema de los puntos limpios y de los animales de compañía. Pero bueno, entonces ahí lo que tenemos es un desajuste. Es decir, yo no puedo, comunidad autónoma, legislador autonómico, imponer a todos los ayuntamientos de unas dimensiones mínimas obligaciones que sé que no pueden cumplir, a salvo que se modifique la financiación, a salvo que yo les financie sus servicios. Y llegando al tema de economía de escala, están intentando hacer consorcios o mancomunidades. Bien, pero en mi opinión ese es un planteamiento erróneo. De entrada, el consorcio o las fórmulas asociativas o de cooperación tienen que estar para resolver los servicios que son necesarios, esenciales, que tenemos ahora. No podemos incrementar la carga de esos municipios con nuevas obligaciones. Esas actividades que usted, por ejemplo, dígame una de esas que han incrementado. El establecimiento del punto limpio en municipios de más de 1000 habitantes. Bien. De al menos uno. De al menos un municipio. Municipios de más de 1000 habitantes, un centro altamente cualificado para animales de compañía. Debería haber personal altamente cualificado con un servicio veterinario, etcétera, etcétera. En una palabra, nos obligan a crear plantilla en personal y en contra de la tasa de recursión de efectivo de la Ley General de Presupuestos del Estado. Aquí hacemos caso a la Ley General de Presupuestos del Estado o a la legislación sectorial de la Asamblea de Madrid. Yo sí que doy opiniones. Usted la Ley de Presupuestos, que es la que vale. Es a la que conoce. Y la línea de la defensa le vale. Bien, pero de todos modos lo que sucede ahí es que hay un disparate a la hora de atribuir. Yo cuando, por ejemplo, hemos hecho algunas propuestas normativas en la comunidad autónoma, hay que estudiar las capacidades de los municipios para prestarlo. Y a lo mejor es que a mí 1000 habitantes para prestar el servicio de punto limpio, me parece que quien ha hecho eso no tiene en cuenta la realidad. Eso tiene que estar en la escala mucho más alto. Yo no puedo partir de imponer la obligación a quien sé que no la puede cumplir y cuando la tiene le digo, y ahora búscate la vida, coopera, coordínate, porque estoy incrementando los costes. ¿Qué tendría que hacer? Imponer la obligación a los de más de 5000, por ejemplo, y a los de menos reservármelo como competencia autonómica. Es decir, que sea competencia local para aquellos municipios que tengan capacidad para hacerlo y competencia autonómica para aquellos que ya sé que no, salvo que me la pidan. Porque a lo mejor alguno de los pequeños puede y quiere y siempre tengo la vía de la delegación y que lo gestione por delegación si quiere y puede, en aras a la mayor autonomía local. Pero, en mi opinión, ese es el error que se comete aquí, de maximizar la autonomía local y decir, bueno, como os doy muchos servicios, como os doy muchas competencias, tenéis más autonomía. No, lo que estás haciendo es ahogarnos. Entonces, no es, en mi opinión, es erróneo, se hace mal. Bien, más pros de la cooperación. En esta digamos, momento donde todo el mundo estaba obsesionado con obtener ahorros públicos, bueno, la forma más rápida de ahorrar, la forma rapidísima de ahorrar no es fusionando, eso lleva años o siglos. Se ahorra rápido con un acuerdo de colaboración o con un consorcio. Eso se hace en breves plazos de tiempo. Por lo tanto, la cooperación administrativa, cuando queremos ahorrar en algo, es la vía más rápida para obtener el ahorro. ¿Tiene problemas? Claro, tiene problemas. Hay muchos problemas en la cooperación administrativa. Hay riesgos de ineficacia y de ineficiencia. Problema de la cooperación es, que como todos son problemas de pareja. Cuando nos unimos varios, pues tenemos discrepancias. Hay unos costes, porque si yo hago las cosas yo solo, lo haré de mi manera. Si tengo que ponerme de acuerdo con otros, voy a tener un cierto problema. Y además, como elevo el nivel de prestación, no desde el ayuntamiento, sino a otra instancia superior, también va a haber una cierta desconexión de la realidad social y una cierta irresponsabilidad. Bien, ¿son problemas? Sí. ¿Grado de verificación de estos problemas en la práctica? Bajos. ¿Es cierto que pueden existir bloqueos? Sí, pero normalmente se resuelven en un tiempo razonable. ¿Por qué? Porque ambos están interesados en la prestación del servicio inmediatamente.
Es cierto que hay un desfase respecto a las expectativas o intereses de la colectividad, sí, pero rápidamente se reconducen, porque en el fondo se termina comprendiendo que la ineficiencia de la fórmula de cooperación los ciudadanos la leen como ineficiencia municipal y se traduce en castigo electoral. ¿Es más lento que la fórmula directa? Claro que sí, pero no tarda mucho tiempo en que la ecuación se verifica. ¿Hay ineficiencia? Sí, sobre todo en los primeros años de la cooperación interadministrativa. Seguro que a ustedes les han pasado que han firmado un convenio, han constituido el consorcio y alguno de los ayuntamientos no se deshace de las unidades que previamente prestaban ese servicio. La inercia administrativa es fuerte. Entonces, sí. ¿Hay duplicidades? Sí, pero son duplicidades que tienden a extinguirse, que poco a poco se corrigen. ¿Hay costes de transacción? Sí, eso sí que no lo podemos negar. Cuando yo me uno a otro o a otros para prestar un servicio, tengo que renunciar a algunas cosas, tengo que aceptar cosas que no me interesan, entonces eso puede incrementarse en el coste final del servicio. Sí. ¿Qué pasa? Que, ojo, es un coste a lo mejor para mí, pero que sí diluye en el coste general. Por tanto, cuando luego yo calcule el coste unitario, seguirá siendo un coste unitario más bajo. Es decir, es un nuevo tipo de costes, los costes de transacción, que si los miramos respecto de un municipio tienen interés, tienen importancia, tienen relevancia, pero si los miramos desde el resultado final de la fórmula de cooperación, quedan diluidos, quedan de algún modo compensados por los ahorros que hemos obtenido en tema de economías de escala o en temas de economía de densidad. Bien, para no ser un mentiroso voy a ir un poquito más deprisa. ¿Cuáles fórmulas tenemos? Aquí no voy a extenderme. ¿Por qué? Pues porque la profesora Barrero espléndidamente explicó todas las fórmulas que existen. Aunque en mi opinión, bueno, dejó fuera algunas que son muy interesantes, que algún día sería bueno estudiar, las fórmulas informales de cooperación. Uno de los problemas de nuestro tiempo es el tener que formalizarlo todo, el que todo tenga que ser protocolizado, convertido en algo, y cuando a veces las cosas simplemente con una llamada de teléfono, y tú haces esto y yo hago esto, suele ser o podría ser suficiente. En esto los alemanes nos llevan años luz. Yo no hablo alemán, por lo tanto no les voy a decir el palabra que usan en Alemania, pero tienen fórmulas de cooperación informales, no institucionalizadas, pero que les ayudan a tener un buen sistema administrativo. Bien, dejamos así un poco la tipología. Sabemos que nuestros consorcios son formas orgánicas, personificadas. Y ahora, ¿cuál es su situación? Bien, lo primero es que los convenios, las fórmulas funcionales, las no orgánicas, no personificadas, tienen actualmente una visión favorable por parte del legislador español. El nuevo 57.3 lo deja claro. El consorcio será residual. Primero acude al convenio. Si mediante convenio, es decir, si mediante la no constitución de un órgano, la no constitución de una persona jurídica no lo puedes lograr o entiendes que no lo puedes lograr, vete al consorcio. Claro, yo cuando leí esto, a mí me resultó tremendamente chocante, porque en España copiamos mucho a los italianos. De hecho, parte de las cosas que están en nuestra reforma estaban en las leyes locales italianas. Y es que justo el sistema italiano es el contrario. El sistema italiano, el convenio es residual de las unidades que ellos llaman las comunidades montañe o las uniones di comune, que no son fusiones, serían más como nuestro sistema consorcial, frente a los convenios, los acuerdos. Es decir, ellos rehuyen la fórmula del convenio, la tienen como residual y la principal es la de cooperación orgánica. ¿Por qué? Porque entienden que para los servicios que tienen una cierta duración, una cierta estabilidad, es necesario una fórmula dotada de una cierta entidad orgánica. Solo la cooperación restringida a cuestiones limitadas, muy limitadas temporalmente, funciona correctamente a través de fórmulas no estructuradas. De hecho, si ahí lo ven, claro, la fuerza del sistema orgánico es la capacidad de tener un modelo flexible a largo plazo. ¿Dónde hay fragilidad? Pues en sistemas temporales, en obligaciones temporales. Y además, no se ha dicho, pero es un corolario lógico que ustedes infieren fácilmente, constituir una estructura para poco tiempo es un desperdicio económico.
De ahí que, por ejemplo, a mí la propia idea de los consorcios temporales me haya parecido siempre una antinomia. Para algo temporal firmo un convenio y como mucho creo un órgano, pero no creo una estructura personificada. Esa me ha parecido siempre una fórmula errónea, una mala decisión organizativa. Bien, ¿y qué ganamos cuando llegamos a la conclusión de que queremos un consorcio y no queremos otras cosas? Bueno, lo primero es que el consorcio como fórmula es flexible, eso ya se ha dicho ahora, lo ha defendido un colega mío, Javier Ferreira, que ha escrito mucho sobre consorcios, y yo estaba totalmente de acuerdo, sobre todo gracias a la laxitud regulatoria. Y pese a lo que se ha dicho esta mañana, yo creo que lo mejor que se le podría hacer a los consorcios no es dotarlos de una nueva regulación, sino eliminar toda la nueva que se ha creado y borrón y volver a donde estábamos. O sea, yo creo que la flexibilidad era buena, no se ha demostrado, y a mí lo que más me preocupa es cuando uno adopta decisiones normativas sin unas sólidas memorias sociales y económicas. O sea, dígame por qué cambian las cosas. Solo se cambia lo que funciona mal. Si hay consorcios virtuosos, explíqueme dónde están los fallos de los consorcios que funcionan mal y corrija lo que funciona mal. Por lo tanto, mi apuesta sería por la laxitud, por la poca regulación. También tiene una ventaja, un consorcio se crea rápidamente. Una mancomunidad, si alguno ha participado en los procesos de elaboración de mancomunidades, habrán visto que son todavía mucho más farragosos, mucho más lentos en las comunidades autónomas debido al sistema. Tienen también una ventaja. Los consorcios son burocráticos. Aquí, claro, cuando uno emplea la palabra burocrático ya, ¡ay, qué horror! No. El consorcio tiene una componente administrativa, de función administrativa y menor de política que la mancomunidad. La mancomunidad tiene un mayor componente político que el consorcio. De ahí que si cogen todas las mancomunidades españolas y los consorcios, se fijen que el principal problema de las mancomunidades era que no funcionaban por discrepancias entre sus órganos políticos. Muchas de ellas estaban inoperativas o llevan inoperativas más de 10 o 15 años. ¿Por qué? Por conflictos políticos. ¿Hay conflictos políticos en el seno de los consorcios? Claro que sí. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes que no sepan? Pero porcentualmente son menores. ¿Por qué? Porque tiene una doble vertiente administrativa donde de algún modo se diluye, ¿no?, el problema político. El consorcio, aunque no me guste a mí, y esto es una cuestión de gusto personal, también tiene otro valor. Permite dar atención a las necesidades temporales. Yo ya les he dicho que no me gusta, pero es cierto que se puede emplear. Una mancomunidad no. La mancomunidad es para toda la vida, como era el matrimonio antes. Y hay otra cosa. Se le puede atribuir potestades públicas. De hecho, aquí a mí me ha gustado, cuando lo he visto, no lo sabía, pero el que tenga potestad expropiatoria al consorcio es una cosa muy útil. Esto uno no lo puede hacer, por ejemplo, con las sociedades públicas, que son la alternativa, o con determinadas empresas públicas. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, en mi opinión, el consorcio, frente a otras fórmulas, sean funcionales, sean orgánicas de naturaleza privada o pública, presenta notables ventajas, en especial respecto de las mancomunidades, por ser más profesionalizado, menos politizado, más rápido y más flexible. Pero la cuestión es, ¿siempre? Pues no siempre. Aquí, bueno, como todo es discutible. Claro. ¿Cuándo opto por un consorcio? Tengo un servicio, ¿cuándo opto por gestionarlo a través de un consorcio? ¿Cuándo me planteo llevarlo a un consorcio? Bueno, primero hay un margen temporal. Yo les diría, si su proyecto, si el servicio no tiene visos de superar los 4 años, esto es una estandarización que ustedes pueden discutir, quien dice 4 dice 8, pero por lo menos 4, no cojan el consorcio. Segundo, si ustedes no tienen un ámbito determinado de forma óptima para la prestación del determinado servicio, tampoco vayan al consorcio todavía. Si ustedes saben que hay un determinado servicio, o sea, el agua, los residuos, los servicios sociales, lo que sea, que es interesante gestionar de forma conjunta, pero todavía no saben, porque no han hecho los estudios, no vayan todavía al consorcio.
Primero tengo que definir cuál es el ámbito óptimo de actuación. Segundo, ojo a la hora de configurar el consorcio. Claro, la configuración de un consorcio tiene que ser esencialmente gerencial. Si nos convertimos el consorcio en una pseudo mancomunidad, habremos perdido las ventajas que teníamos. Segundo, cuando montamos el consorcio o cuando estamos dentro de él, cuando lo gestionamos, tenemos que tener una serie de premisas claras. Primero, evitar las redundancias, lo que les decía antes, de los costes de inercia. Yo tengo que asegurarme de que todos los consorciados hayan renunciado efectivamente al ejercicio de la actividad que se consorcia. Porque si no, sí que alguien me puede acusar de incrementar los costes. Si ustedes consorcian, por ejemplo, en los servicios sociales, ¿vale?, tienen que deshacerse de todas las unidades municipales de servicios sociales. Si las mantuviesen, estarían incrementando los costes. Les pongo este ejemplo porque conozco dos donde sucede eso. Se han llevado al consorcio la prestación de servicios sociales, pero los municipios siguen teniendo orientadores, psicólogos, etcétera, por su cuenta. Resultado, estamos pagando 2 veces lo mismo. Segundo, hay que lograr, y esto es lo más complicado de todo, una objetividad en la hora de determinación del ámbito y de las prestaciones y reducir al mínimo posible el coste de transacción. Aquí ahora me paro solo un segundito en qué es el coste de transacción. Cuando definimos el servicio público, todos entendemos exactamente qué es el servicio público de abastecimiento de aguas y el servicio de residuos. ¿Ustedes saben lo que es? Sí, tienen una idea, pero los estándares son diferentes. Por ejemplo, recogida de residuos. ¿En qué consiste? En que un camión recoge los residuos. Pregunta, ¿cuántas veces al día o cuántas veces a la semana? ¿Cuántas rutas? ¿Todas las rutas todos los días o de vez en cuando? Claro, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque a lo mejor si transaccionamos, por ejemplo, un municipio pequeño que está al lado de un grande que va a participar en el consorcio, como quiere participar en el consorcio, acepta que la definición del servicio se haga con rutas diarias hasta 3 veces. Si hace eso, sus costes de transacción son enormes. ¿Por qué? Porque proporcionalmente, aunque no abone todo, va a tener que incrementar el coste de su servicio. ¿Lo entienden? Entonces, a la hora de determinar esa utilidad de los consorcios, nos va a ser útil siempre que no tengamos unos costes de transacción excesivamente altos. Si no, desde el punto de vista de nuestro servicio, de nuestro ayuntamiento, lo habremos hecho mal. A lo mejor, fíjense ustedes la paradoja, si viene la comunidad autónoma y examina el servicio de recogida de basuras, nos puede decir que es muy eficiente, pero eso no le va a gustar a mis contribuyentes, porque para mí no va a ser muy eficiente, porque estoy con un servicio sobredimensionado para mis necesidades. ¿Lo entienden? Bien, pues un poco es lo que les quería contar sobre... La frecuencia puede diferenciarse. El nivel de frecuencias se diferencia, de hecho cuando se incorporan nuevos socios se den cuenta de esos costos también. Depende de la densidad de población y de la desorientación de los núcleos. Por ejemplo, cuando se aplicamos a la persona esta mañana el tema de la... se ha puesto en telepunto el tema de la falta de capacidad legal que tienen las parroquias, por ejemplo, un concejo que tiene, por ejemplo, en Asturias 5 o 6 parroquias y cada parroquia tiene 30 o 40 aldeas. La aldea, los temas de coste de transacción a esos niveles, con respecto a otros consejos, no sería rentable. No sería rentable si lo tuviéramos en cuenta de esa forma, tarifa plana, una forma plana. Financieramente, la serie de costes de transacción se tienen en cuenta esas discriminaciones, la eficiencia sería igual originariamente antes de estar en el consorcio. La calidad no bajaría. Es una solución válida. Lo que no vale es aceptar el PAC. Si se hace así, es una fórmula. Sí. Me parece correcta. Ajá. Ojo, tiene desde otro punto de vista, yo es que soy profesor, pero como me muevo también entre la administración local y parte con los políticos locales, que son en el fondo los que me contratan, ajá, también les digo una cosa, el introducir diferenciaciones
es plasmar desigualdades en un documento que se publicita. Quien nunca pensó por qué solo el camión de la basura pasa una vez a la semana, inmediatamente empezará a pensarlo el día en que se publiquen las condiciones del servicio y diga, ostras, si en el de ayuntamiento pasan 3 veces al día y por mi calle pasan una sola vez por semana. Eso provoca notables problemas de aceptación del servicio y de pérdida de legitimidad. Por eso los costes de transacción son económicos y políticos. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿se puede discriminar? Claro, con el planteamiento que hace usted, correctísimo. Económicamente le va a salir igual o mejor. En la Rioja Baja y en la Rioja Alta, en la zona de Cervera, se planteó ese tema. El consorcio de basura lo planteó así, ¿no? Porque es como el concepto jurídico de la carretera de las hijuelas, ¿no? O del servicio universal que tiene que llegar a todos los sitios, ¿no? Tenga el coste por una rentabilidad social, ¿no? Ese servicio universal, bueno, pues un poco trasladando esa teoría también, y la teoría de las hijuelas en la ley de transporte y tal, pues también se ha planteado a nivel de consorcio en el tema de los residuos, ¿no? Esa discriminación está objetivizada, pero simplemente con eso conseguimos que esos municipios por sí mismos no podrían llevarlo. A pesar de todo, tiene que haber ese elemento de discriminación para minimizar los costes de transacción que usted ha dicho. Bueno, que nos estamos metiendo en el ámbito temporal de la mesa y de las experiencias de los consorcios, y como hay un debate al final de la tarde, disculpa, pues damos por finalizada la intervención del profesor Marcos y los aplausos debidos.